Al Día con México presenta Voces de mi lugar con Marcela Gutiérrez. Lo bueno que pasa, pasa aquí. Bienvenidos a Voces de mi lugar de Presumiendo México. Este programa está dedicado a todas aquellas personas, hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores que desde su trinchera hacen grande a México. Y es por eso que este segmento es para presumir y presumir todo lo que estas personas aportan, y estos agentes de cambio se convierten en pequeñas piezas, algunos más grandes que otros, pero que van embonando en un todo que se llama México y muy probablemente que se llama el planeta Tierra. Cada uno de nosotros aportamos algo para nuestro mundo. Así que me da muchísimo gusto contar con la presencia de Rocío Castro Fernández. Gracias por aceptar estar con nosotros. Al contrario, Marcela, qué privilegio estar en un espacio tan oxigenante y que mira con ojos optimistas en un mundo no tan sencillo. Es que cómo no voy a ser optimista si hay gente como tú, como toda la gente que desfila cada semana en esta pasarela de personajes más allá de lo que se ve a simple vista. Y aquí es donde conocemos un poco más de cada uno de ustedes. Rocío, creo que tú eres una apasionada de las letras. Siento que cada vez que hablas o escribes, lo dices todo tan bonito, tan particular, que muchas personas estamos enamorados hasta de un comentario en las redes sociales. Tienes el don de decir las cosas bonitas, por más sencillas que sean. Y yo quiero empezar por esa parte. ¿Dónde naces, Marvón? ¿Dónde naces, Rocío? Pues mira, yo nací en la Ciudad de México, pero como dicen por ahí el refrán, uno no nace donde nació, nace donde pase, y aquí es mi lugar, ¿no? Yo creo que a veces me preguntan que si soy de Aguascalientes. Yo creo que lo soy en mi corazón casi absoluto. Quiero llegar a la Ciudad de México. Sí, de adolescente. Sí. Llegué a los 16 años. Uh-huh. ¿De dónde son tus papás? Mi papá es de Yucatán y mi mamá es de San Luis Potosí. ¿Ves? Interesante. Entonces estás representando a técnicamente 4 lugares diferentes, porque voy a considerar la Ciudad de México, que fue parte de tu formación, digamos, primaria o de cuando eras pequeña, en la infancia, y luego seguramente tendrás un pedacito de Yucatán a través de tu papá, otro pedacito de San Luis Potosí, y bueno, tu segunda tierra, que es Aguascalientes. ¿Crees que tus papás de alguna forma influyeron en tu amor por la letra, por la lectura, por los libros? ¿O es algo que empezaste a adquirir con los años? ¿Hubo alguna inspiración? Fíjate que yo coincido en toda la gente que nos gusta muchísimo leer, en que es un germen de la infancia. Sí. A mí, en mi caso, pues nosotros vivíamos en un departamento, mis padres se casaron muy jóvenes, mi mamá tenía 17 y el único mayor de edad era mi papá, que acababa de cumplir 18. Uh-huh. Entonces, pues yo nací cuando mi papá tenía todavía 18, iba a cumplir 19, ¿no? Y mi mamá se hizo casi mayor de edad conmigo. Y entonces, pues no tenían como muchas formas de entretenerme, ¿no? Y si pensamos allá en aquellos años, pues nacer en el 69 no era propiamente que hubiera todos los distractores de hoy, pero existían unos maravillosos que siempre están ahí, ¿no? Que eran los libros, y mis padres pues no tenían televisión, era la radio. Entonces mi mamá, pues como no hallaba cómo entretenerme y era un poquito desesperada, pues me empezó a enseñar a leer como ella quería. Mi mamá no era, por supuesto, maestra, y mi papá era un extraordinario lector. Exacto. Creo que así unos niños. Entonces ellos también traían ese gusto por él. Sí, les gustaba mucho, y también esa generación, ¿no? Sí. Que coincidió con los finales de 60, 70, de las editoriales grandes, de toda esta migración de editoriales españolas de gran prestigio, de las colecciones de pasta dura. Entonces ellos vivieron un tiempo como muy abundante de literatura y de movimientos de literatura en español, ¿no? Los ecos del boom de la literatura latinoamericana y todo eso. Entonces, pues ellos encontraron en esa manera un poco forma de aquietarme, y lo digo con orgullo, no porque sea algo extraordinario. Hoy los niños usualmente lo pueden hacer. Yo empecé a leer a los 4 años, entonces me brinqué un año porque yo ya no necesitaba, pues, el preescolar, y cuando tenía 5, pues me pasaron a segundo, porque ya sabes,
sabía leer, pero todo como quien dice, todo se lo debo a mis padres. Es esa parte muy bonita de mi vida. Oye, Rocío, a los 4 años aprendes a leer en tu casa, o sea, es decir, ¿tu mamá y tu papá te enseñaron las letras? Sí, a leer y a escribir, porque así, te digo, era manera de entretenerme, de que no estuviera desesperada y como que era una niña muy inquieta físicamente. Entonces era la única manera en que podían captar mi atención y que pudiera estar sentada un ratito y los dejara hacer sus actividades. Pero 4 años me sorprendiste. Estamos hablando en aquella época donde decían si 6 años vas a cumplir o 6 años cumplidos, a primaria debes entrar. Sí. Entonces tú rompiste ese molde. ¿Cuál fue el primer libro? ¿Te acuerdas cuál fue tu primer libro? Sí. Independientemente de a lo mejor colorear y cosas así, tu libro ya digamos que merecía una atención constante. Fíjate que era un tiempo como de efervescencia de muchas lecturas, ¿no? De políticas culturales muy interesantes a nivel nacional e internacional, pero los cuentos de Andersen. O sea, siento que mi vida está atravesada por historias trágicas y en general los cuentos infantiles, lejos de lo que creemos, tienen una gran dosis de violencia, de tragedia y de dolor. Entonces, y los cuentos de Andersen particularmente son así, pero todo está animado, las zapatillas, un soldadito, un patito que llora y llora y lo picotean porque es diferente. Entonces, yo creo que los cuentos de Andersen son como mi punto de partida. Y luego estudias, me voy a brincar muchos años porque como hay tanto que contar de tu vida, ya has hecho tantas cosas, me voy a brincar una niña que aprendió a escribir a los 4 años y luego decides estudiar la carrera de comunicación. En primera instancia, ¿no pensaste tentativamente en una carrera de letras, algo así? ¿Cómo es? Cualquiera pensaríamos que era como tu destino. Claro. Y fíjate que medios masivos de comunicación. Sí, pero fíjate que esto ocurrió porque yo no sabía qué estudiar porque todo me gustaba. O sea, leer te abre las posibilidades de que te guste la física, de que te guste la geografía, la historia. Entonces yo estaba hecho un mar de confusiones y según yo, haciendo como mis sudokus mentales, me parecía que estudiando comunicación podía estar informada de muchas cosas y que tendría que aprender muchas cosas porque, bueno, ese era el imaginario. Hoy sé que el conocimiento va parcelado y que la vida no me va a alcanzar para terminar de asombrarme de todo lo que hay que aprender, pero también de que hay que ser pues sensatas, ¿no? Y modestas, de pronto decir, estos años solo me van a alcanzar para esto. Entonces fue así. ¿Cuántos? Y yo decía, bueno, pero los libros y la literatura me van a acompañar siempre. Pero fíjate que ha sido como una huella personal, porque ya luego regresé a estudiar literatura. Digo, regresé con más formalidad. Sí, porque tienes una maestría en literatura mexicana. Sí, fíjate, fueron de 2 generaciones afortunadas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Yo celebro porque se hizo un combo muy interesante con maestros de aquí y maestros de la UNAM, del área de filología. Entonces, esos maestros nos polinizaron y nosotros a ellos. Pero vuelvo al asunto porque yo era como, en comunicación de pronto era como muy compleja porque enredaba las cosas, porque me gustaba hacer más preguntas, porque a veces era impertinente, porque lo digo sin otro afán, la petulancia que uno tiene cuando tiene 18 años y cree que sabe todo, ¿no? Y lo de comunicación me parecía a veces como un poco superficial y ahí como no pegaba del todo, pero tampoco con los de letras, porque la contradicción está con lo de letras es, ¿qué puedes saber tú? Si tú eres un mero ícono en los medios. Y era así como tener un doble estigma medio raro. Sí. Pero luego me di cuenta con el paso de los tiempos que esa fue mi fortuna. Tener elementos del área de comunicación, los medios, que por ejemplo hoy hay tantas vertientes, posibilidades, plataformas, y tener esa solidez, por ejemplo, de la argumentación de la literatura, del ensayo, no sé, de la dramaturgia, y ese gusto que no se acaba. O sea, yo siento que son paralelos, como que son primos, sin pensar que tienen que ser iguales o plantear una jerarquía moral, ¿no? Los medios nos permiten muchas cosas maravillosas, ¿no? Viajar, por ejemplo, hoy, ¿no? Cuando no tenemos los recursos, sí, a través de estos tutoriales que
que se comparten, ¿no? Donde viajeros que están in situ te llevan de una manera bien cercana a realidades que no tienes tan cercanas. Y por otro lado, el conocimiento, ¿no? Que los libros pueden cambiar de formato, pueden migrar en diferentes plataformas, tener soportes distintos, pero ahí siguen. Y yo creo que eso se volvió para mí una fortuna. Yo quiero preguntarte en ese sentido, ahora que tocas lo de las plataformas y las nuevas tecnologías, habemos algunas personas que pues nos gustaba leer. Digo, a mí me gusta leer, pero bueno, a comparación pues leo muy poquito para lo que tú lees. ¿Tú consideras que a pesar de que una persona no lea mucho, me refiero al libro en físico o probablemente en las aplicaciones, el hecho de que constantemente te llegue información y mucha de esa contiene información que va apoyada de por ejemplo, una publicación que viene en inglés y viene subtitulada? ¿Consideras que también eso de alguna forma es amar la lectura? Claro que sí. Yo creo que lo que me dices y parto de lo que tú dices antes, no podríamos establecer si hay una abundancia de lecturas, pero ¿quién lee más o menos? Como que es un estándar medio ocioso, porque por ejemplo hoy los jóvenes leen muchísimo más que lo que tú y yo leímos a esa edad y escriben mucho más exponencialmente, puedo decir, no el 300, el 500% de lo que nosotros escribimos. Pero porque lo hacen a través de la tecnología. Claro, y eso yo creo que desacreditar la herramienta se me hace una visión muy miope de lo que puede ser la escritura, porque ha tenido que evolucionar, ¿no? Si no tendríamos que seguir cincelando las letras en una piedra, ¿no? Entonces yo más bien creo que es una herramienta que vamos ajustando y que las generaciones pasadas nos van dando como el estafetazo para esto queda, ¿no? Mejóralo. Y siento que hay jóvenes prodigiosos que te leen un texto y lo traducen del japonés. Si tú quieres con herramientas digitales, yo no omitiría al traductor de literatura humano, ¿eh? Eso es otra cosa. Pero se hacen de recursos, ¿no? Hacen viajes virtuales, imaginan cosas, le piden a la IA que revele o represente cosas interesantes y eso a mí se me hace una riqueza. A veces como que demonizamos lo que no conocemos y nos sentimos cómodos, ¿no? En nuestro sesgo cognitivo. Aquí estoy bien y los demás pues son jóvenes que leen banalidades. Yo no creería eso del todo. Sería una generalización muy... Es muy interesante tu punto de vista, porque podríamos decir que todas las personas de nuestra generación, los llamados ahora generación X, aquellas personas nacidas entre el 65 y 80, pues la mayoría de nosotros somos muy escépticos con respecto a qué tanto leen, incluyendo a nuestros hijos, que los vemos que leen menos que nosotros, que efectivamente nosotros nos tocó una época donde inclusive para tener derecho a un examen tienes que leer 5 libros. Claro. Fue mi caso. Pues para el examen final leen estos 5 libros y es únicamente un punto y si no los lees, pues no tienes derecho a examen. Es esa época en la que nosotros vivimos. Y ni hablar de nuestros papás que también leían mucho. Mi papá que leía, siempre traía un libro bajo la mano. Okay. Y luego decimos, es que ya no leen ahora. Y empecé yo precisamente a hacer ese análisis. Dije, yo también leo menos libros físicos o estos libros descargables, pero consumo muchísima información. Pensé en reportajes, en notas, en documentales, docuseries y demás. Entonces empiezas a decir, bueno, es que en realidad sí estamos leyendo. Claro. Sí nos estamos nutriendo. Tal vez ahora también tenemos acceso a cosas a lo mejor no tan buenas, o ese mismo consumo puede ser de cosas buenas y malas, ¿no, Rocío? Claro. Y yo creo que el punto de equilibrio, me parece, ¿no? El libro físico creo que difícilmente va a desaparecer. Ese olor al libro. Sí, y fíjate que recientemente han hecho estudios sobre el poder de la lectura en el libro físico versus el poder del libro digital. Y tú eres ser investigadora, ¿qué piensas? Que no podemos abandonar el libro físico, porque el proceso cognitivo es diferente. El hecho de que tengas contacto motriz, la motricidad fina, vas cambiando la hoja, te marca un cierto ritmo, ¿no? Que tú lo marcas. Y los contenidos digitales son como tan brillantes, por llamarlos de esa manera, y a veces tan espasmódicos y distractores, como que no te dan oportunidad de la profundidad de la concentración. Esa parte yo sí creo que sí. Podemos decir que hoy sí se lee, pero
es complicado. Yo creo que lo que se están enfrentando y lo que enfrentamos los maestros de literatura es esa, y en general los docentes, la capacidad de concentración. Sí. O sea, ahora en las planeaciones para los alumnos dices 15 minutos. O sea, 15 minutos tienes para captar su atención e introducir el contenido para que ellos vayan trabajando. Y si lo medimos, nosotros podíamos resistir, digamos, o interesarnos. Pues una hora completa de clase. Y ahora es difícil. Algunas clases de 2 horas. Vamos a hacer una breve pausa, que también aquí es de unos cuantos minutos, para hacer una pausa y luego regresar. Me recordaste un poco a el Homo Videns de Sartori, que él también hablaba de que se estaba perdiendo la capacidad de abstracción, pero me resulta muy interesante tu punto de vista, considerando que hoy día estás haciendo tu doctorado y que has dedicado los últimos años de tu vida no solamente a disfrutar la lectura, no solamente a promoverla, sino a enseñar a jóvenes y no tan jóvenes a disfrutar de la lectura, a también ser generadores de lectura. Y todo esto creo que es muy interesante. Cuando regresemos de la pausa, retomar qué tan cierto o qué tanto ha cambiado la visión de Sartori con respecto a que somos personas que no podemos tener un pensamiento abstracto si nos concentramos en televisión, porque si lo recuerdas, él decía que la radio cumplía con la misión, que leer cumplía con una misión, pero que la imagen apoyando la idea hacía que... Y tú acabas de decir, era una especie de distractor. Vamos a retomar este tema después de la pausa aquí en Voces de mi Lugar, de Presumiendo México, el día de hoy con Rocío Castro, que es una apasionada de las letras y que ha hecho bastante también en la cátedra por todos aquellos, y sé que muchos aprendieron a amar las letras gracias a ti. Cuando regresemos. ¿Cómo se dibuja México? Así se dibuja México. Descúbrelo en Estamos de regreso aquí en Voces de mi Lugar. El día de hoy Rocío Castro Fernández, quien ha hecho una carrera en las letras. No te he preguntado algo que seguramente todo el mundo estará pensándolo. ¿Cuántos libros has escrito? Pues realmente así míos es una muy buena pregunta, porque todos están en borradores. O sea, tengo historias, relatos, pequeñas anotaciones, porque a mí se me hacen como muy chabacanas, muy simples. Lo que pasa, ¿sabes qué? ¿No has publicado ninguna de tus Sí, algunas en revistas, por ejemplo, pero más bien de investigación sobre en algún momento la música grupera, los grupos juveniles, la lectura. Me gusta. Eres polifacética. Sí, había una revista por ahí en prepa en la que yo, en Bachúa, que se llamaba Tierra Baldía, y como estaba muy cercano el editor, que era el maestro Salvador Gallardo, el maestro Lalo López, pues me decían, ya esta semana el deadline, y ya entregaba yo mi texto, algunas cosas empecé a escribir, pero casi todo lo he dejado. Fíjate que creo que en general a las mujeres en muchos ámbitos por el editorial es una característica tristemente frecuente, que la editora es tan meticulosa y exigente que ves al tuyo de doblado. Dices, esto es banal, esto ya lo vi, eres súper autocrítica, y más allá de lo que digan los demás, no te permites esa libertad, ¿no? De la desfachatez, por ejemplo, que tienen hoy blogueras, tuiteras y todo eso, de que escriben unas cosas sin que no les dan ninguna, nada. No se preocupan por lo que dicen. Rocío, tú, me llama la atención esto que me dices, que no has publicado tus investigaciones, artículos y demás. Entonces, un libro en sí, no has hecho una publicación. No. Sin embargo, ¿en cuántas publicaciones has intervenido de una forma u otra? Ya sea a lo mejor como corrector de estilo, ya sea desde tu puesto como servidor público, que es lo que haces hoy día y que también estás alentando a la gente. ¿Tendrás un número o una cantidad de en cuántos trabajos has de alguna forma sido parte? Híjole, no te puedo decir, porque te voy a decir algo que me da orgullo. Hay cosas que he hecho gratuitamente. O sea, editar libros de
autoras incipientes, nada más por el gusto de que los vean, los compartan, ellas hagan sus diseños. No tengo idea, porque por ejemplo, ¿Es importante para ti? No, fíjate que se me hace, son varios, no puedo decir que son poquitos, y más en el servicio público, pues desde que salí casi de la universidad, o me integré al área documental del INEGI, y entonces en muchos lugares diferentes, pero creo que es como la entrega. Creo que no podría decir un hijo, porque esa palabra para mí, sin que yo sea así como idólatra de la maternidad, no son como hijos, pero son como satisfactores, como esos amantes bonitos que te dan trabajo, pero que te dejan muchos placeres. A mí eso me parece. Y que cada uno es llamarlo así, una promiscuidad intelectual. Porque por más orgánico que esté un texto, piensas en que una persona le destinó tiempo para comunicarte su visión del mundo, ¿no? No todo se va a convertir en literatura, pero siento que esos atrevimientos de las personas a escribir tus miedos, tus anhelos, a relatar tu familia, son algo muy valioso, ¿no? Que se ha venido replanteando, ¿no? Incluso Annie Ernaux, una autora, ha retomado, ¿no?, la autoficción y la autobiografía como legítima, porque históricamente era como, ¿qué pueden decir las mujeres de interesante? ¿Qué pasa en el ámbito doméstico? Es todo rutinario. Y la gran sorpresa y el gran empuje de todas las escritoras pretéritas es, en el mundo doméstico pasan muchas cosas. Y parece ahí están las mejores historias, seguro. Claro, seguro que sí. Porque eso es un mundo de intimidad, de compañerismo, de amigas, de cercanías, ¿no? A veces de encierros, o sea, realmente yo creo que las casas de las mujeres son ese microcosmos donde, como lecciones de cocina, por ejemplo, de Rosario Castellanos, ¿no? Estar hirviendo unos frijoles y resultar que todo eso se deriva en un pensamiento. Una vez leía que la vida doméstica permite una vida interior. El tejer, el estar limpiando los frijoles, el lavar los platos, es agotador, pero llega un momento en que es tan mecánico que estás lavando la ropa, pero estás pensando en muchas cosas. O sea, y no son 20 prendas que lavaste, sino a veces 100 pensamientos en una hora. Qué interesante esta teoría de Rocío Castro. No. Es que definitivamente es práctica, porque es verdad lo que comentas. Lo que yo decía con respecto a Sartori, este libro a mí me llamó mucho la atención porque totalmente era como desalentador leer a Sartori con el Homo Videns hace ya algunas décadas atrás, porque obviamente él estaba viendo lo que estaba pasando. Y yo siempre pienso, y eso que todavía no llegaba el internet. Claro. Él criticaba un poco la televisión, creo que su crítica era, ¿qué opinas tú al respecto? Yo creo que, mira, yo amo las imágenes, amo el cine. No hay un día, una semana que no vaya al cine. Y cuando no voy, es como si yo no fuera al gimnasio, sí, sabes, ¿no? Vivir para la gente. Y eso es innegociable. Y es como, por eso te diría que pensaría que la lectura, y no lo pienso yo, ¿no? Ya viene una serie de investigaciones, ya 50 años al menos, la idea de la hermenéutica, ¿no? O sea, me refiero con esta caudal más actual, ¿no? Porque eso ya es algo muy, muy antiguo, pero la idea de la interpretación, la lectura más allá del texto solo escrito, la lectura de las imágenes, esa parte es la que a mí más me ha importado para investigar, la lectura de los guiños, o sea, entendido más como interpretar el mundo. Y leer un libro con ciertas habilidades lo vas llevando, ¿no? Pero leer el mundo es mucho más complejo, porque es leer imágenes, sonidos, sensaciones, temperaturas, riesgos. Idiosincrasias también. Claro, y eso me parece que a veces lo desacreditamos. Cuando yo he conocido gente realmente cultivada, si pensamos en esta raíz de la cultura, en la vida cotidiana. Gente en los ranchos que te dice que va a llover, que te dice, malíciesela, mijo, yo veo que su amigo no es su amigo. ¿Qué ve esas personas? ¿Desde qué conocimiento, no? Y a mí lo que me encanta es que los nuevos, digamos, o más jóvenes teóricos de la literatura y la letra piensan en lo importante que es conectar esas lecturas de los jóvenes y de los niños con el texto escrito, ¿no?
cómo es el mundo que les... Veo mucha esperanza cuando hablas tú, porque muchos de nosotros somos papás que nos hemos dado cuenta, y es una realidad, que nuestros hijos leen mucho menos. Bueno, ya me cambió la perspectiva después de hablar contigo, espero que ustedes también. Yo decía, mis hijos leen mucho menos que lo que yo leía, pero ahora con este enfoque tuyo, pues no, como bien lo dijiste, ellos leen muchísimo más que nosotros, pero no necesariamente el libro que cargábamos todo el tiempo. Rocío, tú durante muchos años tuviste la posibilidad, y yo sé que amas y disfrutas dar clase desde niveles, no sé si secundario, primario en algún momento, ¿viste? Sí, pero es primario, primaria, secundaria, preparatoria, por supuesto en la universidad, y me imagino que también a niveles todavía más altos de posgrados, ¿verdad? Y bueno, pues has estado en las instituciones más prestigiosas de nuestro país, y al mismo tiempo también has estado en pequeñas instituciones. Tú tienes una pasión por darle clase igual a un niño que está en una escuela pública. ¿Les has dado clase a los más privilegiados de México? ¿Has tenido esa posibilidad? ¿Qué se siente tener esa gran capacidad de poder saltar porque no es la misma gente a la que enseñas cuando vas al Cebetis, no es la misma gente cuando te vas al TEC de Monterrey, que son los lugares donde tú has estado y donde has dejado huella. ¿Cómo se hace? Espero. Fíjate que lo que me impresiona más es que junto con la lectura tiene que ver el eslabón con la pregunta que me hiciste anteriormente. La lectura nos puede volver, esta idea de la lectura como erudita o como necesaria para legitimar un conocimiento, nos puede pegar duro en el ego y a veces llevarnos al espejismo de creer que porque lees literatura o lees mucho eres una persona más inteligente o más buena. Ese discurso se ha manoseado mucho tiempo y vuelvo al mismo tono. A mí lo que me asombra es la capacidad humana de aprender en las diferentes esferas, ¿no? Y en cómo lo humano atraviesa todo, porque en un ámbito y en otro ámbito puedes ver que las preocupaciones son las mismas, con diferentes rostros, con diferentes economías, con diferentes estados de salud y por supuesto, desde los privilegios, algunas cosas son más sencillas, pero los problemas que enfrentan también son los mismos. Lo humano, ¿no? Y me parece sumamente interesante eso. Hay un relato de José Martí que me gusta mucho, que habla de la muerte y se pone los dos contextos opuestos como tú lo estás narrando. Y ahí nos iguala, ¿no? O sea, igual alguien va a poner una flor silvestre y alguien va a mandar a hacer a un gran arreglo, florería holandesa, un arreglo monumental, ¿no? Que revele la importancia de esa persona. Pero al final de cuentas eso me gusta, y que por más privilegios que haya, la literatura se filtra entre las personas para hacerlas sentir algo. Eso es bien emocionante percibirlo, y sobre todo ver que hay lectores y personas en este ámbito de general muy inteligentes en todos los ámbitos, ¿no? Una de las experiencias que más atesoro, que yo considero de los grupos donde me he nutrido y he intentado nutrir, fue por ejemplo en el Cerezo Femenil. Hubo un tiempo que iba a talleres y es una experiencia de vida muy interesante. ¿Se hace alguna publicación para las mujeres? Fíjate que hay en el sistema penitenciario un concurso nacional de relatos penitenciarios que se hace, creo, anualmente. No le he seguido la pista porque ya no sigo ahí, pero aquí en Aguascalientes hace que 3 años hubo una chica que ganó por una pieza de dramaturgia, y una chica muy inteligente. En general todas las personas lo somos de una u otra forma, pero brillante. Por situaciones adversas y malas decisiones terminó ahí, pero ella era abogada y una mujer fuertísima. Era como líder intelectual dentro del mismo espacio de lectura. Una chica muy alta del norte y muy fuerte. Entonces ella resultaba ser como el SOS. Si alguna de las internas caía por la edad, me refiero, se tropezaba, estaba enferma, su nombre era como un eco. Juanita, llega por acá y ayudaba, era así como un liderazgo muy interesante. Y la gran satisfacción es
Después fueron otros talleristas, ella ya tenía como lecturas acumuladas y ella ganó ese premio nacional. Posteriormente me la encontré en un evento, en una ceremonia del Dolores Castro, y ella estaba ahí expectante, ¿no? Porque ya había cumplido no participó, pero ya había cumplido los años que le tocaron o que le asignaron, y ahora ya estaba disfrutando, imagina, público, lectora desde fuera. Sí. Entonces, y pensar que el mundo se lee siempre de diferente manera. Yo pienso eso, y lo que ellas me aportaron fue una lectura de netas de veras, o sea, lo que pasa en el mundo, ¿no? Y es como cuando uno ya está un poco más adulta, sientes que ya no fácilmente te la pueden contar. Pero ellas que han vivido en situaciones límite de violencia, de precariedad, de abuso, de malas decisiones, siempre yo pensaría que el tremendismo te enseña dónde está la orilla de los humanos. Y por eso me gusta estar en muchos lugares. O sea, si me preguntas cuál es mi privilegio, yo te diría, el privilegio que he tenido es estar en muchos espacios diferentes. O sea, no me canso de experimentar eso, porque ahí leo el mundo, a las personas, a mí misma, ¿no? Y pienso que eso es más, o sea, sin desacreditar lo otro, ¿no? Es saberes que son bien interesantes, que tienes que aprender a leer, no solamente los libros. Qué interesante, qué interesante. Y nosotros con tan poquito tiempo. Rocío, yo quiero que me digas cuáles son las iniciativas, porque yo sé que tienes muchísimas iniciativas, pero en las que has participado, que crees ahorita que son las más importantes y que sería interesante que toda la gente que ame la lectura se acerque. Mira, una de ellas es el Premio de Mujeres Dolores Castro, que la doctora Eva Terán me invitó en algún momento a trabajar en el área editorial, y desde que empezó hasta ahora, que cumple 15 años, porque me ha dado la oportunidad de conocer un mapa literario de las autoras del país en 15 años. Otro de ellos sería, como te decía, mi trabajo con las chicas en el Cerezo. Claro. Otro, por ejemplo, en el Corredor Cultural Carranza, porque llegan niños de todo Aguascalientes. Tipo. Exacto, aquí en Aguascalientes durante Tú has dedicado mucho tiempo a hacer este tipo de, no sé si se llame talleres o cuentacuentos, pero estás muy abocado. La infancia es muy importante para ti. Sí. Para mí, yo soy un personaje migrante del siglo XIX. Para mí, los niños y la naturaleza son la evidencia de Dios. Y para mí, no, el ver que los niños disfrutan, ¿no? Porque los niños requieren tiempo, y la lectura es tiempo, y cobijo, y cercanía, y pausas, ¿no? Y es pautar. Eso sí creo que es muy fácil echarle la culpa a los jóvenes de que no leen, pero los adultos no hemos tenido tanto tiempo para acompañar sus lecturas de niños. Y en el corredor ocurre eso, o con los grupos de la gente de la tercera edad, que leemos canciones, por ejemplo, letras de canciones actuales y de otras épocas, el trabajo en la calle preguntándole a la gente sobre los refranes, sus dichos populares, las palabras que recuerdan de sus padres, que algunos ya están muertos, las palabras tan bonitas que hay en Aguascalientes. En algún momento, para graduarme de la licenciatura, hice una investigación sobre el reborujar, ¿no? Y luego una historieta, que tuve a uno de los mejores maestros de vida y de persona. Este término de reborujar se dice que es muy, muy, muy de la tierra de Aguascalientes. Algunas veces me di a la tarea de buscarlo y sí lo encontré en un diccionario, que decía que eran las cartas, intercambiar cartas. No sé si existe otro significado reborujar. Y está así como producto de una raíz del latín culto, que es involular. O sea, es como revolver, reintegrar, o sea, es decir, sí existe la palabra, y proviene de una raíz culta, ¿no? Y acá como que, no sea ranchero, porque también no decimos palabras. A mí el lenguaje me parece sorprendente, todos los lenguajes, ¿no? Y siento que esto va directamente a algo que tiene que ver con mi vida, Marce. El lenguaje es puente. Y el puente es diálogo, y el diálogo respetuoso nos aleja de la violencia. Y yo creo que conoces a los otros y empiezas a seducirte. Y eso ocurre a través del lenguaje. No recuerdo el autor, pero seguramente tú sí te vas a acordar de esta frase de tu lenguaje te muestra el límite de tu mundo. No recuerdo ahora el autor. Nos hablaba claramente cómo cada vez que hablamos estamos totalmente demostrando de dónde venimos, qué creemos,
que hacemos, claro, bien lo decías tú, sin ser tan subjetivos. Claro. Porque a veces nosotros podemos creer que una persona que habla de tal o cual forma, como decías tú, ay, esa palabra es muy ranchera, y la empiezas a investigar y en realidad es una palabra correcta, pero simple y sencillamente en desuso, claro, olvidada, y sin embargo tú puedes calificar a una persona de tal o cual forma negativa cuando no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Claro, y estas escuelas de lingüística, de traducción, toda esta ola tan interesante de investigar los neologismos del lenguaje. Ahora con la tecnología, Rocío, ¿qué opinas tú con respecto a que se han integrado muchísimos anglicismos, particularmente? Antes todo era barbarismo. Claro. Siempre es un barbarismo y ahora, bueno, son los neologismos y prácticamente creo que el 99% pasan a ser palabras aceptadas por la academia. ¿Qué opinas? Y creo que son signos de nuestros tiempos, necesario nombrar. Lo que no podemos hacer es empobrecer nuestro vocabulario. Creo que supeditarnos solo a ese concepto o a ese contexto. Más bien vuelvo a esta idea del equilibrio, ¿no? Escuchar hablar a las personas mayores, con qué riqueza de vocabulario se expresan, más allá de esta idea moralizante y académica de quién habla bien y quién habla mal, ¿no? El lenguaje es adecuado y es vivo y es rico gracias a los hablantes, a cómo va cada quien poniéndoles su pimienta. Y qué delicioso es hablar a alguien que no está preocupado por ser correcto, sino por expresarse. Claro, no se limita. Rocío, ya para terminar, probablemente muchos de nosotros creemos que sobre todo los más jóvenes, ¿qué hago para que mi hijo lea? Porque bien lo dijiste tú, no es lo mismo leer en un libro que leer en un teléfono, en una computadora, por la cuestión de la concentración, porque no es lo mismo el libro, poner tu separador, cerrarlo y al día siguiente regresar. Cuando tal vez en la computadora, no sé, se me acabó la batería, o tal vez la iluminación, o tal vez ya me cansé la vista, qué sé yo. ¿Cuál sería la recomendación que nos da ya para terminar para que esta pasión que tienes tú podamos inculcarla a nuestros hijos o a los nietos o inclusive a nosotros mismos? Yo creo que la forma de amor intelectual a un hijo, creo que es darle tiempo para jugar y tiempo para leer. Para mí eso es clave. Y si desde niño decimos, estoy hasta el tope de trabajo, pero estos 15 minutos son para mi hijo y vamos a leer un libro. Los lectores no nacen, se hacen, ¿no? Y por más que quieras, no culpo a los padres porque hay muchos padres que no tienen la oportunidad ni siquiera de transportarse dignamente, ¿no? Trabajan jornadas largas donde llegan y los niños, pero procurar espacios gratuitos que existen y que son este oasis, ¿no? Donde seguramente hay requisitos, pero son menores. Yo diría tiempo, a veces antes de dormir. O sea, hay que alimentar los sueños, porque si no, entonces, ¿quién los alimenta? El tremendismo de medios, la violencia, la repetición, la redundancia de temas, los clichés, todo eso abona a segregar a las personas. Y en la lectura, como literatura, siempre hay integración. Es el otro, verlo cómo sufre, cómo llora, cómo come, cómo habla, cómo muere. Y eso siempre es emocionante. Muy emocionante ha sido tenerte aquí. Muchísimas gracias, Rocío. Ya estás terminando, también a punto de terminar ya tu doctorado. Pues todavía me falta un ratote, pero espero terminar. Siempre le intento. Y seguramente vendrán otros y otros y otros. Una mujer inquieta, pero que siembra la semillita en todos nosotros, que es lo más importante. Gracias. Les dije que habla tan bonito y creo que nos lo demostró el día de hoy. Gracias por regalarnos tu tiempo, gracias por hablarnos, gracias por entregarnos este tan particular punto de vista, pero aparte bien investigado de lo que es la lectura y lo que somos los hablantes con respecto a ella. Muchísimas gracias, Rocío Castro Fernández, con nosotros el día de hoy. Gracias por estar aquí. A ustedes con él. Y ha sido un gusto presumirte el día de hoy aquí en Presumiendo México, Voces de mi Lugar. Gracias, Rocío. Gracias. Y ustedes, muchas gracias. Hasta la próxima. Al Día con México presentó Voces de mi Lugar con Marcela Gutiérrez. Lo bueno que pasa, pasa aquí.